Bien, estamos en comunicación con el señor locutor, porque es un señor locutor y el señor de las miles voces, tan conocido y tan querido por todos nosotros, Pelusa Suero. Buenas noches, Pelusa. Cristian Faravelli te saluda en Amsterdam Radio Rosario. Gracias por atendernos. Hola, Cristian, ¿cómo estás? No me digas el señor de las 1000 voces, porque yo no llego a 1000, solamente 999. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, muchísimas gracias, un gusto, realmente. Algún descuento hay que hacer, ¿viste? Seguro, un gusto tenerte acá en el programa. Igualmente. Sos una persona que está muy ligada a nuestra infancia y bueno, a través de todos esos personajes tan queridos y creo que está al final de nuestros días. ¿A qué edad te agarré ya? ¿A qué edad me agarraste a mí? Mirando Sí. Hijitus. Sí. Y bueno, yo soy del 64. O sea, bueno, te agarré más, de chiquito. Bien grandecito ya. Claro, sí, relativamente. Y ya en el 68, 70 ya... Me acuerdo de la película en el 73 que fui a ver, cuando era chico también. O sea, muy... El intento y un invento. Claro, la aventura de Hijitus, creo que la primera que... Claro, la película. Claro. Sí. Y realmente, bueno, siempre estuviste de alguna manera atrás de todos estos personajes tan queridos por todos nosotros, ¿no? De nuestra generación y de todos los que te siguen acompañando. Y bueno, date cuenta que yo este año cumplo 62 años con este trabajo. Digo yo, con mi trabajo. Arranqué a los 14 años, tengo 76, así que date cuenta, 62 años de trabajo. Y vos me estás hablando del 60 y... Bueno, me estás hablando de Hijitus a partir del 70. Del 70, claro, al principio de los 70. Un poquito más adelante. Claro. O sea que ya me agarraste muy entrenado. Porque bueno, a los 14 años lo que empecé fue a cantar jingles. Sí. Y de los jingles pasé a... Es decir, en realidad mi comienzo era ser cantante. Ajá. Porque mi mamá, que era pianista, mi tía era pianista, yo nací en casa de músicos, a mis 3 años ya me empezaron a enseñar a cantar aquellos tangos canallas del 40, y entonces yo con mi media lengua tergiversaba las letras y hacía reír a todo el mundo, y desde entonces vengo haciendo reír a mucha gente, ¿no? Sí. Yo lo que una vez me comentaste por privado, que tenés más de 6.000 publicidades, o quizás ahora más todavía, ¿no? 6.000 publicidades en jingle y en... Claro, sí. Es decir, ordenemos un poco las cosas para que la gente que nos escucha pueda comprender. En realidad yo, como cantante, hice una carrera bastante activa. Yo era músico de sesión se llama al músico que llaman para una grabación y nada más. Y entonces grabé con muchos artistas y tenía muchísimo entrenamiento en todo eso. Al punto tal que terminé trabajando para un programa cómico que se llamaba La Revista Dislocada. Claro. Que la Revista Dislocada era una especie de lo que sería el Tinelli, el Showmatch de aquellos años, pero por radio. En Radio Splendid, los domingos a las 12 del mediodía, se hacía el programa, pero era un programa que iba con público, o sea que las risas eran verdaderas, los aplausos eran verdaderos, y los cómicos, evidentemente era un programa cómico, los cómicos se disfrazaban y salían disfrazados, y aparte, date cuenta que estoy hablando de la radio, ¿no? Sí. Había una orquesta, o sea, la orquesta estable, y yo era uno de los cantantes de la orquesta. Sí. Y por lo tanto empecé a trabajar entre cómicos y aprendí un poco el oficio de hacer personajes y todo ese tipo de cosas. A partir de ahí empecé a producir jingles y a hacer voces de dibujos animados. Sí. Por lo tanto, y voy un poco rápido, es decir, en realidad mi gran campo de trabajo siempre fue y sigue siendo la publicidad. Pero lo que sucede es que es más fácil hablar de Hijitus porque fue una serie de entretenimiento que duró muchísimo tiempo. Seguro. Y se viene repitiendo muchas veces y ha tenido muchísimo éxito y seguirá teniendo, espero,
donde en Hijitus particularmente hice 16 personajes. Sí. Hice el Arguirucho, Pucho, Serrucho, el profesor Neurus, el búho de la bruja Cachabacha, el director del museo, el comisario de Trulalá, el padre de Oaki, o sea, Goldsilver, el chofer del padre de Oaki, el cabo Lopecito de la comisaría del comisario, y qué sé yo, ahí me pierdo ya por ahí, no sé si dije ya los 16, pero por ahí ando. Pero me están pidiendo acá que... Esto es la tira de Hijitus, ¿no? Sí, hablando de Hijitus. Ahora, lo que quedó colgado como explicación es que durante mi tiempo de... es decir, la serie de Hijitus se hizo durante 7 años seguidos, pero durante todo el tiempo, durante los 62 años, lo que en realidad trabajé fue en publicidad. Por lo tanto, yo he pertenecido a los elencos de más de 6.000 comerciales que han ido al aire. Eso fue lo que yo te explicaba en privado. Claro, sí. Qué interesante que... Por ejemplo, soy Bardal, que ahora lo vuelven a pasar. Bardal fue Martín Fierro en 1972 y estuvo como 25 años en el aire. Después pararon, pero nunca encontraron algo que lo supliera. Y el año pasado volvieron a contratar lo mismo, exactamente, compraron los derechos para poder transmitir el original y así lo siguen haciendo, ¿no? Soy el indio de la gotita, soy el tigre Tony de las azucaritas Kellogg's, soy el diablito de Orbis, soy el gato de los chicles Bubalú, qué sé yo, soy un montón de cosas. Y aparte no cuento otras cosas de los 6.000 porque evidentemente la gente no tiene memoria ya para recordarse, sobre todo las personas que han nacido después es decir, chicos jóvenes ya no significa nada. Por ejemplo, yo no sé si vos te acordás de Takayama. ¿Te acordás de Takayama? Sí, me suena, sí, eso es. ¿Te suena? Sí, en la memoria. Bueno, porque Takayama era un japonés con el cual hice aproximadamente unos 30 comerciales. Sí, ya lo ubiqué. Sí, ahora me acuerdo. El japonés publicitaba la primera plancha a vapor que hubo en la Argentina, que era la plancha Atma. Ahora me acuerdo. Para que sepa la gente que no conoció eso y que no puede acordarse, las tintorerías antes eran exclusivamente trabajo de japoneses. Claro. Y por lo tanto, ser un japonés tintorero era ser un buen tintorero. Y había una señora que iba y le preguntaba, se preocupaba de cómo iba a ser planchado su traje, y le preguntaba cómo era su máquina y demás, y él decía que estaba todo bien, que iba a planchar con esa máquina a vapor gigantesca que tenían o que siguen teniendo las tintorerías. Entonces después, cuando iba a la trastienda de su tintorería, se miraba en el espejo y decía Takayama mentiroso, me acuerdo. Y por lo tanto eso tuvo muchísimo éxito. Y hicimos veintitantos comerciales con ese personaje. Pero por eso no nombro otras cosas porque evidentemente se van perdiendo en la historia. El mío Clemente, ¿no? Y la memoria a veces es muy frágil. ¿Cómo? Clemente también. El personaje de Clemente. Bueno, claro, la voz de Clemente. Claro. En 1978 Clemente tuvo éxito como personaje gráfico. Claro. Pero en el mundial siguiente, Caloi, el dibujante, decidió ponerlo en la televisión, pero para estar en la televisión tenía que hablar y tenía que encontrarle una voz a Clemente, que fue muy complicado porque al primero que no convencía era al propio Caloi, porque él tenía una imaginación de una voz que nunca pudo relatarme ni nunca pudo transferirme, pero que a él le costó probar 40 profesionales, según sus declaraciones a la prensa. Yo digo que no hay 40 profesionales de mi oficio, pero digamos, debe haber probado 40 actores tratando de hacer las voces del personaje, y nunca fue convencido por nadie, al punto tal que volvió a mí y tampoco lo convencía yo, y hacíamos pruebas y un buen día le digo, bueno, mira, evidentemente no doy en el clavo, le digo, vamos a hacer una cosa, vos sabés cómo es la voz de Clemente. Me dice, sí, por supuesto. Y le digo, bueno, entonces yo te voy a grabar y voy a hacer lo que a mí no me gusta hacer, que es imitar. Es decir, todos los personajes míos
no son imitaciones, son creaciones, son diseños para ponerle voces originales a los personajes. O sea, la voz de Larguirucho no proviene de ningún otro personaje que se haya escuchado antes. La voz de Neurus también es original. Y la voz de Clemente tenía que ser original. Pero entonces, bueno, vamos a ver, yo te voy a copiar. Y entonces él grabó, se escuchó y me dice, no, evidentemente no. Por más que yo la tenga en la cabeza, no la puedo patentizar. Sí. Así que vos sos el profesional, decime vos cómo es la voz de mi personaje. Entonces yo le hice la voz de un diariero, mejor dicho, de un hincha que perdió las cuerdas vocales gritando los goles de la selección, ¿entendés? Sí. Y decía, tiren papelito, muchacho. Porque... Qué bueno. No sé si vos te acordás. Qué bueno. Acá están aplaudiendo ahora.